Obviamente esto no está diciendo que vamos con las sustancias tóxicas, simplemente que lo que para una persona es como re obvio que eso está mal, para otra persona puede ser lo contrario. Y entonces eso es lo que quería que más o menos veamos ahora en esos grupos. Yo sé que en todos los grupos debe haber distintas opiniones, me imagino. Vamos por grupo, ¿sí? ¿Vos, Fernando, vas a hablar del grupo uno? No sé, en parte Darío, Así vamos por Sí, grupo. este del grupo uno, básicamente, lo que quería dejar en claro es que, y ya digamos, viniendo, cursando el resto de los módulos, hicimos como una crítica bastante fuerte a la estructura del artículo, es lo que quería dejarte en claro. Por ejemplo, el título del mismo es Quimiofobia, los riesgos a tener en exceso, de temer en exceso a los químicos artificiales, y sin embargo no termina de ser enfática el artículo a eso, ¿no? A los químicos artificiales. Entonces, en ese sentido, se nos mezclaban, más allá de los posicionamientos, las críticas al artículo, entre otras cosas, oraciones sueltas y no parrafitos con ideas. Algo que señaló Fernando es que no había ejemplos concretos como para ejemplificar. Por ejemplo, el que vos tenés puesto acá en pantalla, tenés al DDT, después tenés a un crustáceo. Y el artículo va a referir a la concentración de algunos tóxicos metales pesados en los crustáceos, bueno, en lo que venga del mar. Pero no da umbrales, no señala hasta qué punto es tóxico y cuánto contienen estos productos, como para que el lector y lectora puedan hacerse una representación y digan, ah, mira, entonces, ¿me entendés? Esa es una de las críticas principales que hacíamos. Y bueno, y este listadito de críticas que te está dando Fer, ¿no? Perfecto. Bien, ¿y hubo distintas opiniones o más o menos todos concordaron? El de ustedes era como más general, ¿no? El tema era más sobre la química. ¿Que decía algo medio controversial el artículo o más o menos? Bueno, como dice Fernando, que empieza con el DDT, así como que... Nos surgió también esto de quién valida en el artículo, que parece ser que se valida por la FDA. Y ahí no sé si quieren tomar la voz algunos de los chicos, porque pensábamos en que podía ser otra fuente la que validara, ¿no? No la FDA. Perdón, yo intervengo. Sí, hablábamos, bueno, primero lo que decía Darío, esto de que el título es Los riesgos de la quimiofobia y en ningún punto habla de los riesgos de la quimiofobia, sino que intenta explicar qué es. Y bueno, al ser un artículo traducido, cita a la Comisión de Estados Unidos donde se aprueban o no aprueban ciertas cosas, como diciendo, bueno, si está aprobado por ellos, quiere decir que está bien. Y lo que decíamos que hubiera sido más útil dar ejemplos, lo que decían recién los chicos, dar ejemplos específicos de hasta dónde el mercurio, por ejemplo, puede ser tóxico o no, que en realidad es necesario ¿no? Desde otro punto de vista. Y lo que sí rescatamos es el final del artículo, donde, bueno, en los párrafos finales, este experto al que entrevistan habla de esto, ¿no? De a la hora de comunicar algo, no minimizar la creencia o estas fobias que tiene la persona, sino de alguna forma intentar revertirla con herramientas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esa persona piensa lo que piensa o tiene esa creencia por algo, ¿no? Bueno, esa es la interpretación que hicimos, pero da a entender eso, como diciendo, no minimizar a una persona que tiene miedo a la vacuna, por ejemplo, sino intentar explicarle de alguna forma y con algunas herramientas por qué ese miedo puede llegar a ser exagerado, por ejemplo. Pero está al final de un artículo confuso. Bien ahí, buenísimo. ¿Quieren decir algo más del grupo uno? Obviamente los archivos quedan ahí para que después todo el mundo lea los otros, si les interesan, ¿no? Y ahora por una cuestión de tiempo hacemos así, pero después queda todo público, ¿no? Bueno, el grupo 2 tenía algo sobre vacunas. ¿Ya saben quién va a hablar del grupo 2 o no? Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola. Sí, más o menos tenemos un esquema armado sobre el artículo. Nos tocó sobre un artículo sobre los antivacunas,
200 años de historia, que es un artículo que fue publicado en el diario La Vanguardia. Y tuvimos muchas opiniones porque es un tema súper controversial. Primero, lo trajimos a la actualidad directamente. Leímos la historia de la antivacunación, que, bueno, tiene unas imágenes gráficas muy interesantes del siglo XX, de comienzo del siglo XX, el artículo, en donde se muestra a un dibujo todo malvado inyectándole algo a un niño. Hablamos de que eso genera un impacto social que no podía derivar de otra manera que no sea en la antivacunación. También hablamos de la antivacunación como un derecho o no. Algunos pensaban que es una libertad el no vacunarse, otros opinaban que era superior el bienestar social y que la inmunidad del rebaño era superior a la libertad individual de vacunarse o no. Le dimos una beta bastante social, no tanto química, al debate, pero sí se comentó también sobre la inseguridad de vacunarse por la novedad, en este caso, de la vacuna contra el coronavirus. Nos parece, gracias a tu intervención, hablamos sobre la fuente también, que claramente es un diario que está basado en Barcelona, entonces tiene un sesgo mirándolo todo desde Barcelona, desde España y desde Europa, en ese orden jerárquico. Y eso resulta evidente en el artículo, que si bien menciona la sociedad antivacunas de americana y demás, tiene tendencia a hablar más de lo que es la sociedad europea. Y seguramente alguno de mis compañeros quiera aportar algo más, pero hasta ahí es mi aporte. Por ahí, perdón, lo que saltó también en el grupo es que por ahí el rechazo a la vacuna estaba más del lado de afuera de la ciencia, si se quiere, y del lado de como los movimientos, nada, más religiosos. Bueno, en el artículo habla igual de un obispo justo que sí apoya la vacuna, pero como de afuera, digamos, y esta idea de miedo al control del gobierno, no solo del lado de la obligación a la vacuna, sino lo que te pone, digamos, el químico que te pone, si eso implica un control, como, no sé, decir que lo del chip, por ejemplo, ahora trasladándolo a la actualidad, digamos. Y respecto a la fuente, también nos quedó dando vuelta que, bueno, de una entramos al link porque nos lo pasaste vos. O sea, eso quedó, digamos, como, bueno, confiamos en la profe y esto es lo que leímos. Y recién después, cuando vos entraste, discutimos la fuente. En realidad no había salido hasta que vos entraste. Buenísimo. Y, una una última cosa, la cuestión también basada el debate en que la mayoría de la gente tiene una ignorancia importante con respecto a la química, digamos, y en los debates entra en juego más un prejuicio que un juicio muchas veces, porque la química es como un agujero negro que la sociedad no conoce mucho, entonces, y se apropian muchos sectores para tomar posición, ¿no? Desde ahí. Bien. Voy a tratar acá de no intervenir mucho, ¿sí? Porque en realidad me interesan sus opiniones, no las mías. Así que yo voy pasando. Después, si quieren, cuando ustedes lean todos los artículos, la semana que viene nos encontramos y dicen, no, quiero hablar más de esto porque me quedo dando vueltas, ahí lo vemos, ¿está? El grupo 3 hablaba de alimentación, me parece, ¿no? Sí. El grupo 3 nos tocó la nota El negocio de la quimiofobia y los engañosos etiquetados naturales. Esta nota está en una web o un blog que se llama Consumidor Global
La bajada del título es el temor a las sustancias artificiales provocado en ocasiones por publicidad engañosa, conlleva riesgos y provoca que los usuarios renuncien a ciertos hábitos saludables. Bueno, nos pasó muy similar como a otros grupos en los cuales hasta que vos no entraste, es decir, sí hablamos de algunas fuentes, pero digamos, la primera cita, digamos, es una profesora de química orgánica e inorgánica de una universidad de España, no importa cuál. Y para nosotros la nota nos parece tendenciosa, digamos, en el sentido de orientar a los lectores, decir, bueno, miren, está bien, los productos naturales tampoco son la panacea, digamos, pueden tener problemas, y de hecho lo menciona en algunos párrafos, por ejemplo, en el segundo, no párrafo, sino después del subtítulo, los auténticos riesgos, habla de los efectos graves que se pueden efectos secundarios graves que se pueden producir a raíz del consumo de productos naturales, que bien nos comentaba Karina, que estaba integrante de nuestro grupo, que es de Chilecito, que sucede muy a menudo con la medicina tradicional en donde ella vive, digamos, ¿no? Pero bueno, la nota es como que va y viene entre muchos conceptos. Después de mencionar eso, habla no sé si dice exactamente quién es, pero de una empresa productora de productos químicos, que dice que, espérate que no estoy encontrando el párrafo, si alguno me ayuda de los compañeros, en el cual, acá está, dice, en la actualidad, dice, ¿de dónde viene ese temor, ¿no? A los químicos. Bueno, primero habla de una bióloga que escribió un libro en 1962, en donde, bueno, aparentemente fue tremendamente, dice, los productos químicos son los socios siniestros y poco conocidos de la radiación que entra en los organismos vivos, que pasan de uno a otro, en una cadena de intoxicación y muerte. Entonces eso es como que... Pero después, en el mismo bloque, habla de que en la actualidad hay regulaciones estrictas que limitan la exposición a los compuestos químicos peligrosos y se cuentan con mejores métodos para detectarlo. En realidad nosotros pensamos que no es así, por lo menos en nuestro país, probablemente en Europa, pero que esto hace, comenta alguien de una empresa, de la empresa Schimmer y Schwartz, que es productora de químicos, que la química ha mejorado en gran medida la producción agrícola y gracias a ella contamos con fertilizantes y abonos que mejoran el rendimiento de las cosechas. Bueno, y sigue. Es decir, la nota no brinda demasiada información al lector para la toma de decisiones de qué consumir o no. Claramente está orientando, digamos, a decir, bueno, mira, no todo lo natural es bueno, el etiquetado, cuestiona el etiquetado natural. Y bueno, también discutimos mucho sobre en cuanto digamos, a cómo está elaborada la nota para comunicar. En general, todos opinamos, digamos, con matices, pero más o menos lo mismo, digamos, ¿no? En cuanto a la nota. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo más. Agreguen, no, quieren agregar. Agreguen, por favor. No, yo solo aclaro una cosa para quienes no leyeron esa nota. No habla del etiquetado que se está discutiendo hoy en Argentina a nivel nutricional. No. ¿Sí? Habla del etiquetado cuando uno dice esto es súper natural y libre de químicos. Ese tipo de etiquetado. Porque justo ahora se está tratando, se quiere que se trate la ley de etiquetado. Entonces, son dos cosas distintas. Solo aclaro para quien no leyó la nota. Bueno, entonces el grupo 4, que tenía algo sobre cosmética y parabenos. Ay, no es.
Sí, no sé quién quiere, el que quiere. Dale, empezá vos y después nos... Dale. Bueno, el trabajo que nos tocó a nosotros es un trabajo de una revista, ya les digo el nombre, que no me acuerdo ahora, lo tengo acá, revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Habla de la quimiofobia cosmética a los parabenos. Es un producto que se usa, según el texto, y bueno, lo que estuvimos viendo hace muchos años como conservante microbiológico para que sea seguro su uso tópico, digamos, que no desarrolle microorganismos. Y bueno, un poco estuvimos todos de acuerdo en que la nota es, no sé si es pro parabeno, pero es como que reduce toda esta controversia que hay atrás de que se está estudiando a nivel internacional el efecto de los parabenos, sobre todo en la generación de cáncer de mama y alteraciones endocrinas, porque tiene un comportamiento muy similar al estrógeno, entonces genera alteraciones hormonales. Y la nota es como que da, si bien tiene citas, supuestamente de trabajos científicos, es como que las toma como absolutas, entonces dice que no genera efectos en las dermatitis del bebé, no genera toxicidad, no genera alteraciones en el metabolismo a nivel cerebral, hepático, renal, citando solamente un autor, que a lo mejor en el consenso de bibliografía no todos están de acuerdo con eso, por ejemplo. Entonces, bueno, criticamos un poco eso, la base en la cual se armó esta nota, me parece, que es bastante controversial. No sé si alguien más quiere aportar algo. Priscila. No, tal cual como dice Noé, creo que lo que hace este autor, que es un profesor de esta Universidad de México, no cita mucho más cuál es su trayectoria en relación a los parabenos y a la cosmética, pero creo que es lo que se llama cherry picking, ¿no? O sea, elegir las fuentes que apoyan tu argumento prácticamente sin mostrar fuentes que digan una versión contraria. Y de hecho, cuando menciona alguna posición contrapuesta, es como para darlo por cerrado al tema, como por superada a esa posición. Y desde lo comunicacional, más que nada, hablamos de esto de mostrar un debate como concluido cuando en realidad a nivel de la academia no es así. Y no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo agregaría... perdón, Priscila, vas a hablar. No, yo solo quería contar eso que habíamos mencionado también de un poco de perspectiva, que no sabíamos qué otras sustancias se usaban, por ejemplo, al mismo fin en esa industria y qué efectos tenían, o cómo era el ciclo de producción y el impacto ambiental de lo que es, por ejemplo, la producción de ese insumo para esa industria. O sea, poder ampliar un poco el ciclo completo de ese insumo químico, digamos, para esa industria. Y lo otro que me parece interesante, que lo dijo la Noe, que esto, digamos, ¿qué pasa si no tienen algo así como los parabenos, digamos, un conservante? ¿Qué efecto puede producir el que no tenga, digamos, eso en la salud de las personas? Y lo otro que hablamos mucho, que me pareció interesante rescatarlo y traerlo acá, que venía a la mente, digamos, las clases de Ana María Vara, digamos, acerca de las controversias. Y esta cuestión de que los umbrales ¿cómo se dice? Bueno, los umbrales, digamos, permitidos, también muchas veces las empresas influyen sobre eso, sobre la legislación, sobre la investigación, y bueno, es como que da para discutirlo, vamos a decir, y sospechar. Ay, claro, también se vieron esa parte de riesgo. Bueno, me parece genial todo lo que se debatió, lo que se armó. Yo, como les dije, no voy a ir dando mi opinión sobre cada tema porque no viene al caso. Perdón, Caro, vos querías hablar. No, lo comenté ahí en el chat que nosotros también, Vara está en todo, nosotros también hablamos bastante, trajimos a colación el tema de la percepción de riesgo,
que un poco comentabas vos también con lo cultural, digamos, que hace que cada persona tenga arraigado una creencia o no, digamos, y cómo percibe un riesgo o no, digamos. Y eso. Voy a extenderme más, pero no importa. Lo dejo ahí. Me parece que si a ustedes les resulta que da para mucho más esto, yo lo que les sugiero es que si quieren yo abro un foro en el aula virtual para que sigamos debatiendo esto, pero además que propongan abrirnos un espacio la clase que viene, del tiempo que les parezca, para seguir debatiendo. Yo, como no sé tampoco eso en las otras clases que han ahondado de todos estos temas, porque obviamente no es algo exclusivo de la química, yo lo traigo acá porque la química es una disciplina que se presta mucho para este tipo de temores a lo desconocido, porque mucho es desconocido, porque mucho tiene mala fama y porque hay muchos estereotipos que los vamos a ver en un rato sobre qué es un químico, qué es un científico, qué es lo que hace, cómo trabaja, cómo se viste. Entonces, todo eso trae que haya a veces esos miedos irracionales, que muchas veces tienen una fundamentación en el sentido de que, como hemos visto acá, no es que, vamos a usar parabenos, como si no pasara nada, no es eso el sentido de esta actividad, el sentido es que lo que está bueno transmitir, que muchos han criticado en las notas, es la falta del sentido crítico, que la persona apunta para un lado y va para allá sin ver la contraparte, y que eso es lo que tenemos que generar en las personas, en los consumidores. ¿Está bien tenerle miedo a esto? Quizás sí, pero ¿qué pasa si esto no existe? Como pongo un conservante, ¿qué pasa si me crecen hongos en la piel? ¿Qué pasa si yo no uso ningún fertilizante? ¿Qué pasa con la población mundial? El hambre, que ya lo hemos pasado. ¿Qué pasa si yo saco las vacunas? O sea, muchas de estas cosas tienen pros y contras que hay que medir, ¿sí? Entonces, ni todo está re bueno, ni todo está re malo. Hay que tener sentido crítico para saber diferenciarlas y no tener miedo, porque sí, me están hablando en el chat y yo no estoy viendo, ¿ver? Perdón, quería comentar que en el artículo nuestro que nos tocó al grupo 3 hay un bloque que habla de la otra cara de la moneda. Entonces uno podría interpretar que, bueno, que está haciendo alusión, digamos, de que hay que pensar en esta ecuación riesgo-beneficio, pero la verdad que lo que pone ahí es como mucho más débil. Está mucho más débil sustentada esa parte que todo lo que el resto de la nota. Pero bueno, entendemos que apunta a eso. la conclusión de Fernando. Sí, males necesarios. Claro, que en realidad la sustancia per se no es que sea una cosa mala, sino muchas veces es cómo se usa, cómo se obtiene, como se trajo acá a colación también, qué impacto ambiental tiene producir eso, en qué concentración la estoy consumiendo, porque hay sustancias que si yo, el agua, si yo me tomo 6 litros de agua en un día me muero, y algo más inocuo que el agua no se me ocurre, ¿sí? Entonces todo tiene que ver también con eso, cómo yo lo estoy consumiendo, cómo lo estoy utilizando, en dónde pasa la que se usa en la piel, pero como no puede pasar las barreras de la piel no pasa nada, pero a lo mejor si se va al agua y después me lo como. Es como que hay que pensar muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, voy a dejar esto acá, yo voy a abrir un foro, entonces, para que podamos seguir el debate y para que la semana que viene, si quieren, ahí Romy dice que usan los parabenos en farmacia. Bien, a mí me reinteresa esto. Yo voy a abrir un foro para que realmente se sigan dando este tipo de discusiones en la sala virtual, ¿sí? Yo ahora voy a seguir un poquitito más porque quedan 5 minutos, pero está buenísimo todo lo que se está generando. Pero quiero que vean que este es uno de los desafíos de comunicar química, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, ¿cómo se nos muestra en los medios cuando uno va a ver una serie, una película y aparece un químico, una química? ¿Cómo son? O sea, y entonces tenemos esos ejemplos bastante estereotipados que sí, yo lo confieso, me he reído con The Big Bang Theory, pero cuando yo lo pienso y le pongo todas las cuestiones encima, sobre todo las de género y las de estereotipos hacia las científicas, me parece bastante horrorosa, ¿sí? Pero bueno, hay ahí Breaking Bad, que habla de un químico que se está por morir y para pasarle un buen futuro a su familia se dedica a la venta de drogas. Y entonces como
siempre dando vueltas en temas bastante controversiales y casi nunca es alguien que va a hablar con, no sé, alguien y dice, ah, sí, yo soy química, pero no sé, estudias música también. O sea, es como siempre el rol bien centralizado en muchas partes negativas o estereotipadas de las personas, que es algo que también cuesta a veces romper esa barrera cuando uno dice cómo es una persona que hace ciencia, que ya vamos a ver también eso. Entonces hablemos un poco de los estereotipos. Estos estereotipos aparecen desde hace bastante y por suerte hay algunos datos que dicen que esto se está rompiendo, pero hay estereotipos en cuanto a la ropa. O sea, si alguien dice, ¿cómo se viste un químico para ir a trabajar? Y seguro que tiene anteojos y un guardapolvo blanco, y seguro que de personalidad no, seguro que no tiene amigos y es muy solitario, es una persona con la que no se puede tratar, seguro que es re inteligente, porque si no, no hubiera estudiado química, qué bocho, sos química, qué bocho. Género también es una cuestión de estereotipo. Muchas veces, ya les voy a mostrar algunos experimentos que cuando se le pide a un niño o una niña que dibuje una persona que hace ciencia, casi siempre es un varón, ¿sí? Y también hay estereotipos de raza, porque generalmente cuando se nos muestran científicos en la televisión, nunca aparece una persona negra de color o alguien de pueblos originarios, ¿sí? Entonces hay todo un tema ahí con un montón de estereotipos. Y les voy a contar muy rapidito, sobre un estudio que se hizo en el año 83, pero después se fue repitiendo mucho, que se llama Draw a Scientist Test, ¿sí? Ese DAST, que lo diseñó David Chambers, y entonces lo que él hacía era tomar una muestra de niñas y de niños de distintas edades y pedirles que dibujen un scientist. Entonces, cuando uno dice scientist, es como acá traducirlo a una persona que hace ciencia, porque si yo digo científico, estoy metiendo el género ahí, ¿sí? Él no quería que haya ningún tipo de precondición para que las personas, los niños y adolescentes dibujaran. Y vio que aparecía muchísimo todo esto de estereotipo. Yo le voy a mostrar después algunos dibujos, pero casi todos estaban vestidos de una manera particular y se los mostraba siempre con muchos libros y gráficos y material de laboratorio con humo, y casi siempre dibujaban varones blancos occidentales. Y esto se daba también cuando iban, no sé, a lo mejor a la India a hacer este experimento y dibujaban un varón occidental. O sea, que estos estereotipos van más allá de la región, digamos, donde vivía la persona, y también muchas niñas, mujeres, que terminan dibujando un científico varón, porque también en su cabeza tienen eso de que la ciencia, las cosas difíciles o la lógica siempre va hacia los varones. Pero ven que esto se está revirtiendo. En el paso de los años fue aumentando el número de distintas personas representadas en esos dibujos, ¿sí? Y también siempre se ve mucho, se veían los dibujos como tecnologías negativas, como si veían un químico y le ponían al lado algo radiactivo, una bomba, un veneno, ¿sí? O que trabajan, yo puse laboratorio underground, pero significa sin ventanas, como que no hay nada en esos laboratorios, son personas muy ermitañas, o si no, dibujaban a Frankenstein y todas esas cosas también que están en el imaginario por ahí de un niño o una niña. Y acá les muestro algunos de los dibujos para que ustedes vean. Hay un montón en buscar. Es re lindo verlo. Preocupa un poco, sí, pero bueno, acá me parece que también tenemos un rol bastante importante de quienes comunicamos para mostrar que las personas que hacen ciencia son personas como cualquier otra. Somos re normales. Bueno, sigo un poco más. Sí, me están hablando, esperen. Bueno, me alegro que les resulte bueno verlo y bueno, y que lo tengamos en cuenta a la hora de comunicar, cómo nos dirigimos, cómo hablamos, hacia quién direccionamos nuestra comunicación, que también ya lo vamos a ver un poquito más eso, ¿sí? También en esto de que cuando sucede algo malo con la química, perdura en el tiempo esa concepción. Esto va a ser lo último que voy a hablar por hoy porque ya es la 1 y no les quiero robar tiempo, ¿sí? Pero si alguien pensá en algo, un evento químico. Sí, Chernobyl, bueno, es más físico que químico, pero sí, cuando se derramó petróleo, cuando salió un estudio, por ejemplo, el tema vacunas que se tocó hoy, uno de los grandes movimientos antivacunas surgen a partir de un trabajo científico, justamente, un científico que publicó un paper en el cual decía que las vacunas producían autismo. Y por más que el estudio después fue
dado de baja, porque mucha gente lo criticó, porque estaba mal tomada la muestra, porque las conclusiones no eran concluyentes. ¿Sí? Entonces él tuvo que retractar el artículo, muchos de los revisores se tuvieron que retractar también. Sin embargo, esa persona después se hizo muy famosa y escribió libros sobre la antivacunación. Y entonces mucha gente se centró en ese artículo científico cuando hay un montón de otros trabajos que hablan de los beneficios. Entonces es mucho más fácil para las personas acordarse de eventos negativos. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. Es mucho más difícil revertir cuando se comunica algo negativo, ¿sí? La opinión pública. Y sobre eso, hoy que se usan mucho las redes sociales, hicieron un estudio hace unos años en Estados Unidos, ¿no? Creemos lo que queremos. Exacto, ya después también quiero hablar un poco sobre eso, sobre las creencias y la fuerza que tienen las emociones en esto de creer en la ciencia. Pero bueno, hicieron un estudio viendo qué se comparten en redes sociales sobre artículos científicos y vieron que los de química son los que menos se comparten. O sea, la persona por ahí le llega la información, qué choto, y pasa de largo. En cambio, si ve algo de astronomía, o de economía, o de psicología, le llega mucho más emocionalmente y lo tiende a compartir en las redes sociales. Entonces, por eso también es tan difícil llegar a las personas diciendo, este es mi artículo de química, ¿te interesa leerlo? Y capaz que nos digan, ay, no, qué aburrido, ¿sí? O no, química, todo mal. ¿Sí? Bueno, yo no sé si quieren, cortamos acá, ¿les parece? Ya es la 1. Y lo dejo abierto porque sigue, hay más problemas en la comunicación de la química. Sí, todo es porque es mucho tiempo, vamos a respetar eso. Yo lo que voy a hacer como tarea, digamos, para mí, es abrirles una sala un foro en el aula virtual para quien quiera seguir debatiendo sobre estos temas controversiales y sobre lo que quieran, ¿sí? Si quieren, creen un tema y vayan escribiendo abajo, lo que sea. Y la otra es que les dejo, si quieren, es una tarea no obligatoria, pero que puede llegar a ser divertido o puede llegar a ser interesante para hablar la semana que viene, es que si se animan, si se sienten cómodos, porque por ahí mucha gente no quiere, pero si ven en una red social una noticia de etimología dudosa con respecto a la química, que se animen a hacer un comentario en esa publicación citando una fuente, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, qué sé yo, los parabenos no. Entonces que ustedes, si encuentran una fuente que dice los parabenos no, pero depende de la concentración y cómo se utiliza y si no tenemos parabenos, y citan una fuente. Pero eso obviamente es optativo, es opcional, si se sienten cómodas y cómodos lo pueden hacer, y si lo hacen, hagan una captura de pantalla, por favor, y me la mandan, o la cargan en el aula, o me la mandan por mail, no sé si tienen mi mail, entonces la debatimos el sábado que viene y mostramos, y o nos reímos un rato, si reciben más respuestas, o lo charlamos a ver si se les hubiera ocurrido otra cosa. Les paso el mail porque sé que no lo tienen, se los escribo en el chat, es jimena.mos.azar con un S Eduardo. ¿Sí? Bueno, un placer, la verdad. Fue una clase muy divertida, me encanta cómo participan. Nos encontramos el sábado que viene a las 10. Jimena, no te olvides de parar la grabación y después si podés subirlo. Eso lo hace César, porque le llega a él la grabación. César, bien. Y Bueno. él se encarga de subirla y le va a hacer unos cortes en estas partes Bueno. que no hablamos. Y una pregunta, ¿el trabajo final es individual? Bueno, eso también podemos acordarlo. Si a ustedes les resulta más cómodo trabajar en grupo, podemos hacerlo en grupos de 2, por ejemplo, o quien prefiere presentarlo individual también. Si quieren, el sábado que viene charlamos de eso también. Bueno. Y bueno, nada, eso. Nos vemos el sábado. Si tienen alguna sugerencia de tema, también mándenme si quieren charlar de algo en particular el sábado. Pero mándenmelo tipo hasta el lunes, martes. No me lo van a mandar el viernes a la tarde, que no voy a poder prepararlo. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy linda la clase. Chao. Chao. Me alegro.